Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Bienaventurados los Misericordiosos. Es una grande alegría poder estar compartiendo una vez más con todos ustedes. Hoy día, nuestra tercera lección, tenemos un tema bien interesante, muy especial, que nos ayudará a contemplar el espíritu, lo fundamental en el tema de la misericordia. Cómo el cristiano, por la gracia de Dios, por su amor infinito, logra hacer obras incluso sobrehumanas, incluso que impresionan a los demás, la forma en que logran amar a aquellos que tienen fe en Cristo y que su amor proviene del amor que Cristo les tiene. Para este tema de hoy, la misericordia, un desborde del corazón cristiano, hemos invitado a nuestro querido hermano que nos acompañará en el desarrollo de este tema. Hermano, bienvenido. Preséntese. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, es un gozo el poder estar y compartir este espacio, tan importante para meditar y para comprender un poco más de ese desborde que Dios ha tenido para con nuestra vida. Bueno, mi nombre es Jason. Llevo aproximadamente en el seminario 4 años y estoy en primero de teología. Y bueno, es una alegría, un gozo muy grande el poder experimentar ese amor que Dios nos ha regalado. Y bueno, venimos a compartir un poco también de eso que el Señor nos ha dado. Jason es compañero mío, estamos en el mismo año, en el primer año de teología. Así que realmente es un motivo de gusto poder estar junto con él aquí contemplando este tema, porque muchas de las ideas que vamos a transmitir a continuación las hemos visto los dos en clases, las hemos meditado, las hemos orado y queremos que hoy las puedan ustedes también recibir para poderlas vivir. Resulta que la misericordia, como un desborde del corazón cristiano, necesitamos entenderlo así, porque realmente cuando Cristo está en nuestro corazón se agranda, nuestro corazón se capacita para amar como Él mismo amó, para perdonar como Él mismo perdona, para entregarse con esa misma generosidad, humildad, sencillez con la que Él mismo se entrega. Así que bueno, en un primer momento, Jason, yo quisiera comenzar preguntándote de qué forma la Sagrada Escritura, particularmente el Evangelio, nos ilumina de este tema, cómo Dios nos ha amado para nosotros, con su ejemplo y su gracia, poder amar de esta manera. Muy bien, Cristian. Sí, precisamente, bueno, es un tema neurálgico, principal, esencial, que es el amor de Dios. Y bueno, yo quise, en la oración, reflexionándolo, iniciar a través de una cita bíblica de la carta de San Juan. Y quisiera pues leerla, donde el Señor nos dice, bueno, a través de este apóstol, donde él explica que en la primera de San Juan, capítulo 4, versículo 10, ¿en qué consiste el amor? Y dice él, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados. O sea, es la manera como el Señor ha querido manifestar el amor al hombre, al ser humano, entregándonos a su propio Hijo, y es la plenitud en el amor. No existe amor más grande y más sublime que ese. Vemos en muchas culturas como los hombres, en culturas antiguas, ofrecían sacrificios a diferentes dioses, al sol, a la luna, inclusive llegaban hasta sacrificar sus propios hijos, hacían grandes sacrificios ofreciendo dones a Dios para que les ayudaran o para agradecer. Pero en el cristianismo es el mismo Dios que se ofrece a nosotros mismos por amor. Eso es un desborde de amor que no cabe en mente humana. Tal vez para nosotros puede ser como muy cotidiano, o puede que ya nos hayamos acostumbrado a verlo de esa manera, porque pues tal vez hemos escuchado desde pequeños de que bueno, Cristo siendo Dios se hizo hombre, vino, dio la vida por nosotros, murió en una cruz, y puede que se nos haya hecho normal, pero eso no es normal. O sea, que Dios mismo se haya hecho hombre,
se haya entregado de la manera como se entregó, es algo que debería estremecer profundamente nuestro corazón y que sabemos que no es algo como superficial o como algo para mostrar Dios su protagonismo, sino para mostrar que nos ama y para que nosotros también de alguna manera podamos transmitir ese amor a los que están a nuestro alrededor, en lo que vivimos diariamente, en ese amor y en esa entrega que cada uno puede tener. Es increíble, Jason, lo que acabas de mencionar, porque en verdad es así. Dios nos ama de verdad, nos ama inmensamente. Prefirió perder Jesucristo toda su sangre antes que perdernos a nosotros, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Qué hermoso es ver cómo Dios se ha entregado por nosotros aun cuando éramos pecadores. No se entregó por nosotros porque lo mereciéramos, porque fuéramos justos y mereciéramos ese acto de misericordia tan grande y de entrega de Dios. Precisamente esa fue la misericordia, el que la gratuidad de su amor no lo merecíamos, éramos sus enemigos, éramos pecadores, lo habíamos rechazado por el pecado y aún así Él vino y se entregó por todos y cada uno de nosotros. Aún así, en la cruz, Jesucristo, Dios, perdonaba a los que lo estaban ofendiendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble porque la reacción humana cuando uno lo ofenden es a veces contestar o pensar mal o alejarse. Y todo lo contrario, Dios, Jesucristo, viene al mundo precisamente por los pecadores, para amarlos, para rescatarlos, para perdonarlos, para auxiliarlos, para ayudarlos. Y al que le ofende, pone la otra mejilla. Qué increíble es el amor que Dios nos expone en la persona de Jesucristo. Jason, de esta manera, viendo un poco esta imagen de amor sincero, puro, humilde, increíble de Dios en la persona de Jesucristo, quisiera yo preguntarte en este segundo momento, ¿de qué modo Dios, la gracia de Jesucristo, viene a auxiliarnos a nosotros seres humanos para poder amar de esa misma forma como Él ama? Sí, bueno, el amor que Dios nos da es un amor que, o sea, indudablemente nos va a llevar a entregarlo a los demás. O sea, el amor es muy amplio y es, bueno, es digamos que lo que de alguna manera el Señor pues ha querido transmitirnos, bueno, en las Sagradas Escrituras, de diversas maneras, a través de la iglesia. Eso es lo que el Señor nos regala, su amor, su misericordia. Y estamos llamados precisamente a entregar ese amor a los demás. Obviamente está el primer mandamiento del amor, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y se une a este mandamiento del amor, el mandamiento de amar a nuestro prójimo, el mandamiento de amarlo a pesar de que muchas veces puede que nos hagan ofensas, como tú lo decías, o inclusive cosas que para nosotros puede ser imposible perdonar. Bueno, como es el caso, quiero compartirles de, bueno, una señora del pueblo de donde yo soy, que realmente, o sea, me impresionó mucho. Es una señora que, bueno, en ese momento tendrá, no sé, por ahí 95, 96 años. Y bueno, resulta que esa señora desde pequeña tuvo pues una vida muy difícil. Bueno, y el contexto pues de, digamos, del el lugar de donde vengo ha sido pues un lugar pues, bueno, fue un lugar pues muy violento, bueno, en su tiempo, y ahora gracias a Dios no, pero muy marcado por la guerra. Entonces su padre fue asesinado desde ya muy pequeña, ya estaba muy pequeña, y bueno, y ella sabía quién era el asesino. Inclusive ya cuando ella estaba pues más grandecita, le servía a este hombre, le servía. Y bueno, y no solo quedó allí, sino que, bueno, en todo este tiempo pues de guerra que fue largo, bueno, tuvo pues sus hijos, y dos de sus hijos fueron secuestrados. Una hija pues que secuestraron, quedó desaparecida, no volvió a aparecer más, y otro hijo, bueno, apareció, pero ya estaba muerto. Y era una mujer profundamente de fe,
Y bueno, un suceso pues impresionante pues que digamos de alguna manera me marcó mucho al conocer pues su vida fue que en una ocasión ella estaba pues en la plaza pues del pueblo, había salido de la Santa Misa y se le acercó pues un caballero, se veía pues muy mal, tenía sangre, se veía pues como herido y ella con esa caridad, con ese amor por el prójimo, por el querer servirle, lo llevó a su casa. Y bueno, yo hacía pues como el paralelo con el Evangelio donde el Señor nos habla del buen samaritano, nos pone el ejemplo. Entonces ella lo llevó a su casa, lo curó, le dio desayuno porque tenía hambre, fue y buscó una amiga que era enfermera y bueno, le trató de hacer pues curación y lo llevó a la habitación de su propio hijo, de su hijo que bueno, ya había fallecido, que ya lo había encontrado. Y allí había una foto pues de su hijo y este hombre, bueno, al salir, bueno, al recibir pues toda esta atención, él se quedó pues como, digamos, en un momento como absorto, pasmado, porque aquel que había matado, bueno, aquel hijo que había muerto de esta madre, era el que él había asesinado. Él era pues, pertenecía pues a estos grupos, este hombre pues que estaba herido y que ella lo estaba atendiendo, pertenecía pues a un grupo subversivo y, y bueno pues él vio que este hombre o ese muchacho que vio en la foto era el hijo de esta señora y él quedó pasmado. Entonces bueno, la señora le preguntó y él como muy naturalmente le respondió que él lo había matado y esta señora le siguió sirviendo con el mismo amor y con el mismo cariño. Y ella dice que en ese momento no experimentó nada, sino querer amar a sus enemigos. Y ella decía que ella veía en este joven, veía también a su hijo y que tenía también esa necesidad. Y uno se pregunta, o sea, ¿quién puede hacer esto humanamente si no es algo que Dios obra en el corazón del hombre? Es un amor que el Señor coloca, que inclusive va hasta los enemigos y que aunque a uno humanamente o lógicamente no le cuadre esto, igual es algo que excede nuestros límites y que solamente por una gracia, por el amor de Dios, uno puede llegar a realizar tales actos. Tremendo, tremendo, Jason. Realmente una historia conmovedora y como esa, cuantas más, pero que nos dejan ver la verdad. En un primer momento vimos cómo Dios nos ama, vimos cómo Jesucristo se entrega y creo que en la historia de la humanidad siempre Jesucristo ha quedado como ese punto de referencia que a todos nos ha impresionado, esa entrega de amor, esa misericordia, ese perdón, ese amar a los enemigos, pero queda allí como una referencia que a mi vida, Dios mío, ¿cuándo yo voy a hacer algo así? Y sin embargo es posible y más aún, para eso Jesucristo nos dio la gracia a través de los sacramentos, a través de la oración cuando nos vamos uniendo cada vez más a Él. Jesucristo, Dios, se hizo hombre, tomó corazón humano porque quiere darnos ese corazón a cada uno de nosotros para poder amar como Él ama. Realmente la caridad con la que Cristo ama es la misma con la que tú y yo, cristianos, podemos y debemos amar. Aquella señora increíble, Jason, ese testimonio, porque deja de ver que es algo sobrenatural. O sea, humanamente uno, ¿cómo voy a atender al que asesinó a mi hijo, al que arruinó mi familia? ¿De dónde salen fuerzas humanamente para hacer esto? Es que ya no es algo humano, ya no es algo de la carne o de la sangre, es algo que nos viene por la fe. La fe es algo real, es la gracia que Dios infunde en nuestro espíritu para, como dijimos hace un momento, agrandar nuestro corazón. Y la misericordia no es hacerse el loco, taparnos los ojos y omitir las ofensas del enemigo, no, es reconocer que Él es el que asesinó a mi hijo, pero es ser capaz de mirar más profundamente como Jesucristo mira. Sí, es asesino, pero ¿y qué más? Ah, bueno, una persona que por el contexto en el que creció tal vez, creció necesitada, vacía, herida, y finalmente yo soy simplemente víctima de otra víctima. Eso solamente lo puede ver un corazón cristiano capaz de auténtica misericordia.
Eso es lo que Jesucristo nos da y lo que nos enseña a hacer. Una señora, Jason, resulta algo muy similar. También mataron a su hijo en X lugar. Le dijeron, atrapamos al asesino y estaba ya en la cárcel. Yo quiero irlo a ver. Y le dijeron, no señora, no es posible porque está muy reciente el acontecimiento y eso va a ser un shock psicológico para usted. Yo quiero ir a verlo, déjenme ir a verlo. Señora, no, se lo advirtieron, déjenme ir. Cuenta que cuando aquella señora entró a la cárcel, antes de entrar a la cárcel, ella había orado, había hecho un rosario, había estado ante el altar que tenía en su casa, pidiéndole al Señor, claro, por su hijo, entregándole ese dolor porque realmente le dolía, pero viendo a Jesús en la cruz le decía, Señor, tú perdonaste a los que te ofendían, sin ser tú ningún canalla, ningún malhechor para que te crucificaran. Dame tú esa fuerza para perdonar también. Se fue a la cárcel. Cuando llegó a aquel lugar, vio al asesino y era un joven, similar a la edad de su hijo. Y cuentan que cuando ella lo vio, sí, lloró, pero de una, inmediatamente le dijo, joven, no sé quién es usted, pero vine a decirle que lo perdono y que rezo por usted y que cuenta conmigo, que aunque mi hijo no está, yo voy a estar aquí como si usted fuera mi hijo para atenderlo en lo que necesite. Y la señora continuamente lo visitaba, le llevaba comida, le llevaba abrigo y empezó a escuchar la vida de ese joven difícil que tenía y lo que ese joven necesitaba era una madre que lo comprendiera. Increíble. Terminó sanando el corazón de ese joven agresor, terminó sanándolo porque tenía un corazón apegado al corazón de Jesús. Jason, yo quisiera ya para ir finalizando este tema hermoso, preguntarte de qué forma en la historia de la Iglesia, que han habido modelos de esto, ha existido tal vez alguna persona, un santo, que nos pudiese también en la historia de la Iglesia dar como ejemplo luminosidad de esta caridad que nos infunde Jesucristo en nuestro corazón. Bueno, realmente el amor que Cristo ha tenido por nosotros y bueno, su sacrificio en la cruz no se quedó como en un hecho pasado, que Cristo hizo en un determinado momento, que lo sufrió, sino que va más allá y se ha ido dando a través de todas las generaciones hasta este momento y se seguirá dando hasta el fin de los tiempos, porque Cristo se perpetúa en la historia de la humanidad, como que la historia de Cristo se vuelve a repetir, pero sabemos que es una historia de amor, no es una historia de fracaso, de haber muerto porque definitivamente como que no pudo hacer nada al hacerse hombre, al venir acá y dar la vida por nosotros, sino por el contrario, que el haber muerto por nosotros nos trajo bienes enormes, cambió nuestra vida, nuestras propias vidas, el Señor las ha ido transformando poco a poco y es fruto del haber muerto por nosotros. Y bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia han habido muchos testimonios de personas que lo han entregado todo por Cristo. Bueno, nombramos algunos, digamos por decirlos, mártires o personas que realmente con su sangre entregaron toda su vida, pero también han habido cantidad de personas que en el día a día, en su silencio, en lo que hacen, en su trabajo, se han entregado y que bueno, permanecen pues como más ocultos. Y es algo también muy loable y tal vez a lo que estamos llamados hoy es ese tipo de martirio, el martirio del día a día. Pero los ejemplos de los mártires nos ayudan a nosotros a tener esa fortaleza, ese ánimo para decir, es que tenemos que amar, es que si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Y bueno, y quisiera pues traerles el ejemplo de una familia recién subida a los altares, que se llama la familia Los Ulma, una familia que acogió pues a unos judíos, bueno, en el contexto pues de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, acogió unos judíos, un grupo de 9 judíos, entre esos 9 había una niña de 10, 11 años, y bueno, alguien los delató de que esta familia católica, esta familia de los Ulma católica,
estaba resguardando judíos. Y obviamente pues llegaron los nazis y bueno, y al comprobar el hecho, bueno, primero asesinaron a los judíos delante de esta familia, y esta familia estaba compuesta, bueno, estaba el papá, la mamá y 6 hijos. Y bueno, la esposa estaba en embarazo, estaba esperando un hijo y tendría como 7 meses aproximadamente. Y bueno, asesinaron a los judíos delante de toda esta familia, que bueno, ya es pues algo impactante, pues los niños obviamente lloraban. Luego asesinaron el papá de los niños, y a la mamá también pues, bueno, trataron pues como de asesinarla, pero en el momento no murió, sino que ella quedó pues ahí agonizando y entró pues como en parto. Y bueno, en ese momento obviamente pues el bebé también pues murió. Y bueno, al ver pues que los niños, los otros niños como que no paraban de llorar, porque era evidente, porque habían matado a estos judíos, habían Claro. matado a sus padres, y luego pues era normal pues que ellos estuvieran llorando, y por esa causa también mataron todos los niños. Y fue una familia pues considerada mártir, la primera familia mártir, o sea, en la iglesia, algo pues un testimonio impresionante de valentía y sobre todo de caridad, porque ellos sabían a lo que se estaban exponiendo, porque el que escondiera judíos pues corría el peligro de que también muriera pues como ellos. Y efectivamente fue lo que les ocurrió pues a esta familia. Y bueno, es un ejemplo pues de esa caridad cristiana en todos los ámbitos. O sea, estamos llamados a practicar el amor a todos nuestros prójimos, inclusive a aquellos que tal vez no son tan queridos. Bueno, por ejemplo, no sé, digamos, la relación que hubiesen tenido pues esta familia de los Ulma con este grupo de judíos, eh, pero en definitiva los movió el amor por Cristo, a ayudarles a personas que tal vez ni conocían, a personas Claro. o sea, que humanamente uno dice, o sea, no tendría por qué No ayudarles, habría por qué poner en riesgo la vida. y su Y familia. veían a Cristo en ellos. Es importante, Jason, porque Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio: quien atiende a uno de estos mis más pequeños, en realidad todo el bien que se lo hacen, me lo hacen a mí. Jesucristo mismo nos lo dijo: Él está en cada pobre, Él está en cada enfermo, Él está en cada desamparado, está en cada perseguido, está en cada necesitado, está en cada atribulado, en cada triste. Es que las obras mismas de misericordia que próximamente comenzaremos a meditar no son simplemente actos materiales de darle de comer a un hambriento, de beber al sediento, de visitar al enfermo, al encarcelado, de darle ropa al que no tiene. Eso no es simplemente la misericordia o la caridad cristiana. Reviste la verdadera caridad cristiana ese corazón que generosamente se entrega más allá del vaso de agua, del plato de comida. Él entrega el corazón, es decir, ama de verdad a aquel al que le está ayudando, porque en él ve a Cristo, a tal punto que esta familia es un ejemplo, y por eso el Papa Francisco le acaba de beatificar como modelo de santidad para el mundo. Es un ejemplo porque realmente, en tanto que veían a Jesucristo en aquellos judíos desconocidos que ni siquiera eran de su misma religión, que no tenían ningún deber para con ellos, pero en tanto que veían a Cristo allí, fueron capaces de poner en riesgo su propia vida, porque para nosotros que amamos a Cristo, no hay mayor vida que tener a Cristo en el corazón. Como decía San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿De qué te sirve ganar la vida entera, el mundo entero, si pierdes tu alma? Dichoso aquel que, ganando el bien más grande, Jesucristo, perdiendo todo lo demás, ese realmente tendrá la vida en abundancia. En realidad él no la habrá perdido, dice el Señor, la habrá ganado. Pero aquel otro que intentó guardarla, que fue mezquino, que no quiso hacer caridad, no quiso dar de comer, no quiso ayudar a los demás, tal vez porque no tenía, porque le costaba, porque cuando hay verdadero amor, como la viuda del Evangelio que estaba en el templo, no tenía sino 2 pequeñas moneditas, era pobre, y en el templo las entregó. Y Jesús, Dios, al ver ese gesto, quedó alegre en su corazón, porque dijo: ella hizo un acto de caridad verdadero, más que aquellos que dan muchísimo,
porque ella no solamente entregó una donación, las 2 moneditas, sino que detrás de eso estaba entregando su propia vida, su corazón. ¿Por qué? Porque era lo único que tenía para vivir y lo entregó. Es decir, ella misma se donó, se entregó. Esa es la caridad cristiana. Eso es lo que hace grande cuando damos de comer al hambriento. No dar lo que nos sobra, sino dar incluso lo que más me encanta. Dar con esa preocupación de que aquel se ponga feliz por lo que le di. Que nosotros nos cuestionemos y no dar solamente cuando nos tocan la puerta, sino ser capaces incluso en el día a día, en el cotidiano vivir, preguntarnos cuántas personas habrán necesitadas y yo, gracias a Dios, teniendo lo suficiente, ¿por qué no incomodarme un poquito para poderles ayudar? Cristo está en ellos. Tal vez no estamos llamados a este martirio como nos expuso Jason, o estos actos heroicos de las historias que contamos hace poco de perdón, pero sí estamos llamados a estos actos de misericordia cotidianos, de continuamente preguntarnos cuántos pueden estar pasando ahora frío, cuántos pueden estar ahorita pasando hambre, cuántos pueden estar solos en los hospitales, en las cárceles, cuántos tal vez están necesitados de un consejo, de una escucha, de una compañía, y yo todo eso lo puedo dar. ¿Por qué no lo doy? ¿Será que vivo más amándome que amándoles? Si vemos a Cristo en ellos, si nos unimos por la oración más a Jesús, créanme que va a brotar con naturalidad en nuestro corazón este deseo de amar a los demás. Así que es una gran alegría. Entreguémonos a Cristo y en Cristo lograremos entregarnos a los demás. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, ahí ya pues como una frase para terminar. Y es que el amor por Cristo nos hace cada vez más fuertes. Bueno, les pusimos muchos ejemplos, pero que nos quedemos con eso, de que el amor va a suscitar más amor en nosotros. Y bueno, y también hay una frase que me impresiona mucho, que dice, dar lo malo es pecado, dar de lo que me sobra es una obligación, dar de lo que me falta es un acto de virtud. Pero dar a Cristo es darlo todo. Y cuando nosotros practicamos la caridad, estamos dando a Cristo. Qué alegría, Jason, que cuando doy el pan al hambriento, también le dé a Cristo un abrazo, un ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Dios te ama mucho, Dios te bendiga, oro por ti, ánimo. Dar a Cristo es la mayor alegría, el mayor bien que al mundo también podemos y debemos dar. Un gusto haber estado con ustedes. Les invitamos a que sigan unidos a nosotros en este programa Bienaventurados los Misericordiosos. Que Dios les bendiga. Porque ellos alcanzarán misericordia.